Muy buenos días a todos y todas. Los saludo. Soy Marilu Bunich Villota, geriatra, cofundadora de Adopción Mayor, y tengo el honor de moderar esta actividad que nos convoca hoy y que corresponde a la presentación del libro Orientaciones para el Buen Morir en Casa, publicación de la editorial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la cual ha sido editada por la señora Carmen Gloria Fraile Dubik de la misma Casa de Estudios. Esta actividad ha sido organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la editorial de la misma casa de estudio y Opción Mayor, y además cuenta con el patrocinio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Saludamos a las autoridades presentes y a cada una de las personas que nos acompañan desde distintos puntos de nuestro país en este momento. Y para comenzar, se dirigirá a los presentes el señor Patricio Manzarraga Valencia, decano de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, Marilu. Bueno, con mucho gusto y con mucho orgullo, en realidad, para nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y para la universidad, estar en esta ceremonia hito de lanzamiento de este libro, que fue editado en la editorial de nuestra casa de estudio, y cuya autora y editora es la señora Carmen Gloria Fraile Dubich, que es nuestra académica de la facultad. Además, ella es la jefa de departamento de ciencia de la enfermería y también directora de nuestro Instituto de Bioética. Así que ella tiene alta participación en gestión en nuestra facultad. Y además se da el tiempo para hacer estos productos que son tan difíciles de realizar. Así que la felicito a ella y al resto de los autores que le cooperaron en la elaboración de este documento, que eh, tiene que ver con un tema muy delicado, muy sentido, que es el tema de la muerte. En general, nosotros como sociedad, si me permiten, estamos siempre como alejados de la muerte, como que la muerte es algo ajeno, como que la muerte es algo como que un error de la naturaleza, de que la persona se muera, qué sé yo. Por todos los sentimientos, no tenemos una cultura de estar junto con el término de la vida, que es la muerte, de manera natural, como todos sabemos desde que nacemos que algún día vamos a fallecer. Así que es un tema muy delicado, y más aún si, eh, eh, para darle la dignidad que corresponde a lo que es el morir, porque yo como médico y toda la persona de salud, digamos, o alguien que tenga algún fallecimiento cercano, se da cuenta que en los hospitales el morir o en un lugar ajeno, en que se está con la preocupación completa de lo que es la parte biológica, la parte de salud física, pero falta toda una dimensión de la parte espiritual, de la parte de los sentimientos de las personas, que es muy importante. Así que un documento como este, que apoya a los cuidadores, ya sea cuidadores profesionales o cuidadores familiares o cualquier persona que esté asistiendo al cambio es muy importante tener una ayuda de manera científica, de manera profesional, un documento que le apoye y le ayude en esa transición que es tan difícil y tan delicada. Así que yo felicito a los autores y le doy las gracias a la editorial de la universidad, a don Gonzalo Guardaray, a Opción Mayor, que nos acompaña en esta oportunidad y que ha ayudado en la ejecución del proyecto, y especialmente entonces, por supuesto, a la autora principal, la profesora Fraile, que eh, sé yo a lo que ella se dedicaba en los cuidados paliativos y en el tema de la bioética en su vida. Así que gracias por asistir a esta ceremonia, y espero que el documento les sirva para lo que está diseñado, digamos. Así que muchas gracias, Marilu, y espero que tenga todo el éxito esta ceremonia y el uso del documento en todas las asociaciones o instituciones donde es necesario que se tenga este tipo de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano.
Invitamos ahora al señor Gonzalo Bordacaray Belolio, director de la editorial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a entregarnos unas palabras. Gonzalo. Muchas gracias, Marilu. Solamente agradecer bueno, a todos los que están conectados el día de hoy, acompañándonos en esta partición de este libro. Como editorial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, siempre es un honor y una alegría poder participar en un nuevo lanzamiento de una obra, porque sabemos el trabajo que está detrás de la elaboración de un libro. Aquí en este caso hay muchos autores que están participando, muchos académicos de la universidad y también profesionales externos, digamos, de distintas instituciones que trabajan en el hospital, o también Opción Mayor, que también nos está colaborando y ha colaborado en este libro. Entonces, en definitiva, aquí hay mucho cariño y mucho amor puesto por muchos profesionales para la elaboración de este libro. Y como editorial, que tenemos que difundir el conocimiento, no solamente conocimiento científico, sino también obras que permitan y ayuden a la sociedad a avanzar en temas importantes. Por ejemplo, el que nos convoca el día de hoy, creo que es un tema bastante importante en términos de que es un tema que todos, de alguna forma, de forma directa o indirecta, conocemos o tenemos familiares que están en una condición de salud grave, o ya, ya en cuidados paliativos. A mí me pasa directamente con mi suegra. Entonces, en ese sentido, yo creo que este tema es un libro que nos enseña, que nos apoya, que en un momento tan complejo y doloroso, especialmente a los cuidadores y cuidadoras de estas personas. Y como editorial tenemos esta misión de también abordar temáticas importantes, temáticas relevantes para la sociedad. Y estamos muy contentos de poder apoyar y colaborar junto con la Facultad de Medicina, que yo sé que la Facultad de Medicina va a seguir trabajando estos temas porque son temas muy relevantes. Estuve viendo algunos datos. Se estima que de aquí al 2050 se va a duplicar la cantidad de adultos mayores en el país. Somos el país con mayor adultos mayores a nivel latinoamericano. Entonces, claramente es un tema que esto no se va a mantener constante, es un tema que va a crecer. Esta problemática va a seguir creciendo, y yo creo que tenemos que instaurar las bases en términos de política, en términos de acciones, para poder abordar este tema como corresponde, como dice Patricio, con dignidad y respeto a los adultos, que en definitiva este es un proceso que es natural, que todos vamos a un minuto a vivir. Reiterar mi agradecimiento a todos los profesionales, a los equipos colaboradores, a todas las profesionales que aportaron para este hermoso y práctico libro. Muchas gracias, Marilu. Muchas gracias, Gonzalo. Muy bien, para concluir con este bloque de saludos de bienvenida, yo me dirijo a ustedes en representación de Opción Mayor, que es una iniciativa de la empresa Consumidor Mayor, la cual busca visibilizar y empoderar a las personas mayores y sus familias desde su rol de usuarios y consumidores, con necesidades y preferencias particulares, las cuales frecuentemente no son adecuadamente visibilizadas. Para Opción Mayor, la calidad de vida de los mayores y sus familias, así como el relevar sus preferencias e intereses y contribuir a una sociedad más amigable con ellos, es nuestra motivación. Por ello nos sentimos honradas y agradecidas de poder estar presente hoy y de contribuir a la difusión de este interesante material que nos convoca, y felicitar nuevamente tanto a la Facultad de Medicina y la editorial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, así como también a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile por el patrocinio de esta iniciativa, en la cual nosotros nos estamos sumando ahora con fines de aumentar la difusión. Vamos a comenzar entonces con los siguientes bloques de este seminario, y para conocer un poquito más de la publicación que nos convoca, escucharemos a la editora de esta, la señora Carmen Gloria Fraile, quien es enfermera, magíster en bioética de la Universidad Lateranense Roma, directora del Instituto de Bioética, directora del Departamento de Ciencias de la Enfermería, coordinadora del Diplomado de Cuidados Paliativos Online de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Complementará su relato María José Gálvez, quien es psicóloga, cofundadora de Opción Mayor e integrante del directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Carmen Gloria. Buenos días a todos.
sin duda particularmente al público que hoy nos acompaña. Quería partir esta instancia que es básicamente hacer una pequeña síntesis histórica de cómo esto surge, ¿no? Contar que en un congreso de bioética que precisamente era de enfermedades degenerativas y personas mayores, son invitadas a la Universidad Católica la doctora Ángela Arenas y María José Gálvez, ambas personas vinculadas a el CENAME y a la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología. Compartiendo un almuerzo, surge esta idea de generar un texto que fuera en dirección de apoyo a los cuidadores, particularmente a nivel domiciliario. Desde ese minuto, entonces, y paralelamente yo trabajando en el tema de cuidados paliativos, invito a un grupo de personas a sumarse a esta iniciativa para efectivamente poder concretarlo. Y con mucho entusiasmo todos comenzamos a trabajar. Entonces aprovecho el momento de agradecer particularmente a todos los colaboradores porque este es un texto producido en trabajo colaborativo. Por lo tanto, quisiera agradecer particularmente a los colaboradores externos, como ya fue de alguna manera deslizado. Me refiero al psicólogo Ángelo Santoro, de la Unidad del Dolor y Cuidado Paliativo del Hospital Clínico Guillermo Gran Benavente, a la enfermera Marion Romero de la Unidad del Dolor y Cuidado Paliativo del Hospital Higueras de Talcahuano, y a la abogada doctora Ángela Arenas, que como señalé, ella en aquel momento estaba vinculada a estas dos instancias. Internamente dentro de la universidad nos colaboraron dos académicas también, Nancy Plaza, enfermera con vasta experiencia en personas mayores, y una trabajadora social, Verónica Gómez, que también tienen ambas formación en familia y cómo también esta familia se hace parte del cuidado a nivel familiar. Durante todo el proceso, y sin duda fue fundamental el apoyo de la unidad de apoyo digital de la Facultad de Medicina, centralizada en su director, que es el profesor Freddy Díaz, y un artista, ¿no? Porque deberíamos señalarlo de esa manera, a don Juan Moraga, que es el publicista y es el responsable de todas las imágenes que están presentes en el texto. De esta manera partimos, y yo quisiera ahora dar el espacio a la señora psicóloga, ¿no? Como ya lo verán ustedes en la presentación, María José Gálvez, quien tiene parte de esta historia. Por favor, María José. Muchas gracias, Carmen Gloria. Bueno, contarles que en esa época estaba en la unidad de estudios del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Estábamos trabajando un montón en el tema de derechos humanos que venían de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, como el acceso a la información, a los cuidados de largo plazo, al buen vivir y al buen morir. Sabíamos desde las encuestas nacionales de calidad de vida que uno de los principales miedos de las personas mayores es morir solo y morir en un hospital. Entonces aparece la gran relevancia de morir en casa. Junto a mi compañera del Servicio Nacional del Adulto Mayor en ese entonces, Romina Rioja, que estaba en la unidad de innovación, aparece esta idea de juntar lo que ya habíamos conversado con Carmen Gloria, con este deseo que venía desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y lo que les quiero contar es que fue una metodología muy entretenida, porque lo que hicimos fue preguntas guías con los expertos que comentó Carmen Gloria y alumnos que nosotros poníamos de diversas universidades interesados en el tema, que sistematizábamos cada uno de estas cuatro conversaciones. Luego redactábamos a lenguaje usuario, lo validábamos con personas mayores y personas cuidadoras,
ahí el gran profesor Freddy y todo su equipo nos ayudaba con el tema de las gráficas para que fuera muy cercano a la persona y al usuario final. Y finalmente tuvo validación entre colegas, de los cuales quiero destacar ahí la doctora Carolina Paz de Opción Mayor y el psicogeriatra doctor Bernardo Barra. Así que estamos muy agradecidos de haber podido sacar adelante este libro. Adelante, Carmen. Bueno, y para concluir una parte de este relato que, como digo, y muy bien lo expresó el director, ¿no es cierto?, de la editorial, que ha sido efectivamente trabajado con mucho cariño y por muchas personas para lograr el resultado final. Entonces van mis agradecimientos a la editorial que en esta etapa final se compromete con nosotros a la publicación y nos dan todo su apoyo, ¿no es cierto?, para poder lograr finalmente este trabajo. En estos agradecimientos también, por cierto, está sin duda nuestro decano, quien en este contexto de humanización del cuidado, que es una tarea central dentro de una facultad de medicina, en la formación de sus futuros profesionales, propicia todas las condiciones para poder concretar este camino finalmente. Y es así que tenemos la opción de algunos ejemplares para poder ser también compartidos en una instancia de visita a centros de hogares, ELEAM, distintos estudiantes que por distintas razones pueden estar también mucho más involucrados a la temática, etcétera. Entonces, efectivamente, podemos a través de este apoyo generar esta vinculación con la sociedad como parte también de nuestro sello UCSC. Y quisiera estas últimas palabras de intervención de esta primera parte para agradecer al presidente de la Sociedad de Geriatría, doctor Hidalgo, Jaime Hidalgo Anfosi, quien accede gentilmente a ser patrocinante de esta iniciativa. Y difundir también en la página de la sociedad este resultado final con estos dos pequeños textos cuyo objetivo último es sin duda servir, como ya se ha dicho, a las personas que están en esta etapa final de la vida, a sus cuidadores, a las familias y también, por cierto, a los equipos de salud que también muy bien ha sido precisado. Estamos requiriendo cada vez de mayor formación para poder enfrentar esta gran demanda en estas temáticas hacia el final de la vida. Así que nuestros agradecimientos a la sociedad en su persona y a todos los que son parte del panel y que son parte activa de esta sociedad. Y, y a Opción Mayor, que nos ha facilitado la posibilidad de realizar este encuentro hoy en la mañana, que tienen vasta experiencia en estar al servicio de esta comunidad de personas mayores y que solo nos resta agradecer esta oportunidad. Muy bien, entonces ahora, doctora Budinich, vuelve usted como moderadora, por favor. Muchas gracias, Carmen Gloria. Muchas gracias, María José. Bueno, vamos a seguir con nuestra presentación del libro. Creo que ha sido muy bonito lo que hemos ido escuchando y cómo todo esto se va sumando y además se refleja, por ejemplo, en la cantidad de personas que nos están acompañando hoy día, que no solo son conexiones individuales, sino que también hay equipos conectados y que nos consta que son a lo largo del país. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero señalar que ustedes aparecen, hay un ítem que dice preguntas y respuestas. Si tienen preguntas o comentarios durante la ejecución del seminario, pueden ir contestándolos ahí y los vamos a responder al final del bloque de la mesa redonda. Bueno, siguiendo con nuestra actividad,
Ahora vamos a escuchar a la doctora Carolina Paz Muñoz, quien es geriatra, referente del Servicio de Salud Araucanía Sur y encargada del proyecto de geriatrización del Complejo Asistencial Padre Las Casas. Carolina es cofundadora de Adopción Mayor y nos acompaña también en esta oportunidad como vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Y nos acompañará con un comentario del libro. Bienvenida, Carolina. Hola, gracias. Si me permiten compartir pantalla, porque traje unas diapositivas de apoyo para poder hablar un poco más del tema. 2 segundos, pongo nueva presentación. Ahí está. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Perfecto, ¿Se Carolina. comparte bien? Buenos días a todos los asistentes. Estaba viendo ahí ya casi 200 personas. La verdad que quiero partir agradeciendo la oportunidad de poder estar acá. Como vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y en representación de esta, es un honor poder patrocinar iniciativas como estas, ¿ya? En temas tan importantes y sensibles. Es un privilegio también tener la oportunidad como opción mayor de poder participar en la difusión de este libro. Y hoy nos toca presentarlo, ¿cierto?, en el contexto de este tema que es fundamental, pero a menudo evitado, el final de la vida, ¿cierto? Orientaciones para el buen morir en casa. Es una obra que nos invita a reflexionar sobre una elección, que aunque a veces es difícil, está llena de significado y humanidad. Morir en un hospital es la opción más común en nuestra sociedad moderna. Nos hemos acostumbrado a pensar que los hospitales son los únicos lugares en donde podemos recibir el cuidado necesario en esos momentos, ¿ya? Momentos finales. Muchas veces los avances tecnológicos y médicos han permitido que muchas personas nos aferremos a la vida por más tiempo, pero a veces a costa de perder la calidad de los últimos días. En un hospital, la muerte a menudo ocurre en un contexto de estar rodeado de monitores, tubos, máquinas, o en un ambiente muy clínico, impersonal, y a veces desconectado de lo que realmente somos como seres humanos. Aunque la atención médica es crucial, muchas veces el entorno hospitalario no puede ser el más propicio para la paz y la dignidad en los momentos finales. Ahora imaginemos una alternativa, el morir en la casa. Es una opción que permite que en el fin de la vida se desarrolle en un entorno familiar, rodeado de seres queridos, en el espacio que ha sido testigo de nuestra vida, con sus recuerdos y su calidez. Morir en la casa no es solo una decisión sobre el lugar, sino sobre cómo queremos vivir esos últimos días. Es elegir el confort, el aroma familiar, la luz que entra por la ventana de nuestra habitación, la presencia cercana de aquellas personas que nos aman. Es una manera de reivindicar la muerte como parte natural de la vida y no como un evento meramente médico. Este libro ofrece orientaciones prácticas, pero también reflexivas, sobre cómo preparar este momento tan íntimo. Es un manual que nos muestra cómo podemos enfrentar la muerte con serenidad y con la certeza de que es posible morir en paz en casa. Quiero destacar sí la importancia de la palabra orientaciones en el título, ya que no se trata de imponer una manera de hacer las cosas, sino más bien de ofrecer caminos y opciones. Cada persona, cada familia son únicas y lo que funciona para uno no necesariamente puede ser lo mejor para otro. Sin embargo, el simple hecho de saber que existen alternativas nos va a empoderar para tomar decisiones informadas y personalizadas. Vamos a revisar. El libro consta de 4 capítulos. Vamos a hacer algunos comentarios de cada uno de ellos, ¿cierto? Voy a partir con la introducción. Este capítulo establece las bases de la importancia de poder ver a la persona mayor como un ser integral, ¿ya? En el fondo con cuerpo, sentimientos, un espíritu, y resalta la dignidad inherente a todos. Sienta las bases para un enfoque holístico en el cuidado de personas mayores en el final de vida, y el principal impacto está en introducir la idea de que cuidar al final de vida no es solo un acto físico, sino una práctica profundamente humana y espiritual. En el capítulo 2 se hacen una serie de definiciones importantes de varios conceptos. Conceptos que es importante tener claro porque los lenguajes crean realidades, y si tenemos conceptos
tenemos conceptos de forma errónea, también vamos a interpretar de forma incorrecta. En el capítulo 3 se entregan distintas herramientas destinadas al cuidado de la persona mayor en el fin de su vida. Algunas estrategias y recomendaciones para prácticas, ¿cierto? Para cuidar a las personas mayores en sus últimas etapas, facilitar el cuidado de manera efectiva y respetuosa y empoderar a los cuidadores con conocimientos y habilidades necesarios para mejorar la calidad de vida del paciente hasta el final. El capítulo 4 nos da ya herramientas para el cuidador. Subraya la importancia del autocuidado y el apoyo para los cuidadores, reconociendo el impacto emocional y físico que conlleva cuidar a alguien en sus últimos días. Muchas veces no estamos preparados, muchas veces no es una situación voluntaria, sino que nos toca. Entonces es importante poder cuidarse para poder cuidar bien. El impacto que tiene este capítulo al momento de incorporar esta información es promover la salud mental y física de los cuidadores, asegurando que puedan continuar su labor sin agotarse o de la manera más sana posible, ¿ya? Proporciona guías y herramientas concretas para que los cuidadores puedan ir manejando el estrés y la sobrecarga emocional. Es importante, entonces, Carolina parece que se pegó. Quizás va a tener que dejar de compartir la pantalla para esta última diapositiva. Vamos a ver si Carolina se puede conectar de nuevo. Vamos, vamos a darle un minutito. Carolina, si de repente puedes, si quieres terminar de hablar o terminar tu presentación sin diapositiva, quizás pudiésemos hacerlo. Cosas que pasan ustedes con esto de estar conectados, además que Carolina está en este momento también. Nos está acompañando desde la Araucanía. Aquí tenemos en este momento región del Biobío, metropolitana, Araucanía en el panel, además de todos los que están en distintos lugares. Nos hablas, Carolina, si te conectas. Aprovechamos de saludar a todas las personas que están aquí presentes que están conectadas. Y por mientras, contar un poquitito del chat, que nos están preguntando cómo conseguir el libro, cómo hacer, nos estaban contactando acá de los postrados de Angol, de bibliotecas especializadas en medicina desde Chillán, nos están preguntando si es que se va a compartir la presentación y hay muchas inquietudes respecto a cómo pueden hacer para adquirir el libro. Entonces también les podemos ir contando que hacia el final de la presentación vamos a ir contando de dónde pueden adquirir el libro. Ahí volvió Carolina. Muy bien, Carolina, te escuchamos. Cosas que pasan. la verdad que yo estaba embaladísima, no sé hasta qué parte quedaron. No, empezamos, si llegamos a la diapositiva un poco que nos des tus reflexiones finales y que puedas terminar ahí con calma tu ponencia, que además estaba muy interesante. Yo creo que estábamos muy motivados a mirar el libro. Vamos a desconectar tu cámara para quizás poder escucharte. Eso, Eso, ahí ya me desconecté. sí. Si me puedes repetir, por favor. Que nos pudieses compartir tus reflexiones. Estabas en la diapositiva de las reflexiones finales y nos habías dejado muy interesados a leer Sí. a leer el libro, a revisarlo. Es que más que nada es resaltar el hecho de que a todos nos cuesta y nos es incómodo hablar de muerte. A todos nos genera una sensación extraña. Se ha convertido muchas veces en un tabú. Y a veces se ve como un fracaso médico, pero en realidad la idea es poder relevar desde este libro, ¿cierto? Que la muerte es parte de la vida
Y la invitación es a verla desde un lugar de amor, de humanidad, de aceptación, y reimaginar este final de nuestra historia, no como una situación dolorosa y temida, sino como una transición específica, ¿ya? Como, o sea, pacífica en el fondo, rodeada de lo que hemos construido, de nuestra familia, de nuestro hogar, ¿ya? Entonces, la idea es poder considerar cómo queremos vivir nuestros últimos días, porque al final todos merecemos tener una muerte digna, en paz y rodeada de nuestros seres queridos. Y porque cuando llega el momento en que la muerte ya es ineludible, la forma de morir sí importa. Eso quería mencionar. Muchas gracias. Y perdón el exabrupto ahí de señal. No, muchas gracias, Carolina, por la reflexión y también en el fondo por, yo creo que hacer dar también como el sentido de lo relevante que es el que estemos conectados hoy día. Sabemos que los que estamos acá, de una u otra forma, uno puede decir estamos en una universidad, ¿cierto? Y esto tiene que ver con nuestro quehacer profesional. Pero este es un libro, una publicación que está pensada en todos, que está pensado en la comunidad. Y gran parte de las personas que estamos conectadas acá estamos vinculadas a esta temática por un tema de, que es de todo, que es de todos los seres humanos. Así que muchas gracias y ahora para seguir con con nuestra actividad, vamos a pasar a la segunda patita, ya que tiene que ver en cómo así Carolina nos hizo esta excelente, digamos, presentación del libro y esta introducción a rescatar estos aspectos de este buen morir, para que conversemos en una mesa redonda que se denomina Aprendiendo a morir, aspectos no considerados en el fin de vida. En esta mesa vamos a tener a tres destacadas panelistas, la señora Carmen Gloria Fraile, a quien ya la presentamos como editora, ¿cierto?, de esta publicación, a la señora Taina Chang y a la señora Ángela Arenas. Cada panelista nos acompañará con la reflexión de un tema y luego vamos a tener un espacio para contestar las preguntas de la audiencia, después de que hayamos conversado con las tres. Vamos a conversar primero con Carmen Gloria Fraile, quien fue, ya dijimos, presentada previamente, y le vamos a pedir que nos comente sobre los cuidados espirituales en fin de vida. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante tenerlos presentes? Bueno, nuevamente muchas gracias. Bueno, quisiera contextualizar esto no solo en experiencias personales, como probablemente todos nosotros lo hemos vivido o lo viviremos, dado a esta condición de una naturaleza humana que es finita. Y poner entonces como el contexto, la experiencia personal, por cierto, pero por sobre todo el resultado que hubo de una investigación que realizamos en el tema del cuidado espiritual en cuidados paliativos con el equipo del Hospital Higueras de Talcahuano. Bueno, durante este proceso realizamos entrevistas tanto a pacientes, ¿no es cierto?, cuya condición era de personas mayores y que todas tenían el antecedente de un cáncer ya en etapa terminal de su vida. Y con los equipos de salud. Y vimos algunos aspectos que eran más o menos compartidos. Y desde ahí surgen unas conclusiones que están en el otro texto que se les ofrece también al margen del que estamos presentando hoy, que es Te Cuido, y que pretende ser una instancia de acompañamiento en el ámbito del cuidado espiritual, no solo desde la lógica de los equipos de salud, sino también pudiendo ser extrapolado, ¿no es cierto?, a las instancias familiares, como bien se ha dicho, esperando que ojalá esta etapa sea muy personalizada y vivida en un contexto de intimidad familiar. Bueno, partiría diciendo nada más o corroborando el hecho de que diría que cada vez en el ámbito de las ciencias de la salud hay mucho más conciencia del cuidado espiritual, algo que hace algunas décadas no se hablaba, hoy ya es
tema, hay estudios, hay evidencia que habla, ¿no es cierto?, de la importancia del cuidado espiritual. Y esto es básicamente porque se reconoce la persona humana como un ser corpóreo espiritual. Así como todos nosotros, y ya se señaló, tenemos necesidades de carácter físico que hay que permanentemente satisfacer a lo largo de nuestra vida, en nuestra cotidianidad, también hay necesidades de carácter espiritual que necesitan ser reconocidas, validadas, atendidas, e idealmente no solo en la etapa final de nuestra existencia, sino durante nuestra propia vida, ¿no es cierto?, en el transcurso de ella. Tener, ojalá cada vez mayor conciencia de nuestra condición de persona finita y que tiene una dimensión trascendente y que debemos reconocer, cultivar y ponernos en atención respecto de ella para ver qué respuestas como personas podemos darle a estas inquietudes que son absolutamente transversales, porque el ámbito de la condición espiritual del hombre entonces es transversal. Hay reconocimiento, como digo, por por todos los equipos y en todos los contextos. Está esta condición y por lo tanto hay que reconocerla y atenderla. En esto quisiera también aprovechar el momento para hacer una distinción entre espiritualidad y religiosidad. El ámbito espiritual y hablar de cuidado espiritual nos lleva explícitamente a la persona como un ser único. En cambio, en el ámbito de la religiosidad, normalmente son expresiones para el mundo cristiano, la religiosidad acoge esta condición espiritual de la persona y la logra expresar en un carácter más bien comunitario, con rituales de carácter comunitario. De esta manera, entonces, tener presente que la muerte, como también se ha señalado, es una condición de carácter antropológico. Todos sabemos que la única certeza que hay es que morimos en algún minuto. El cómo, el cuándo, las circunstancias no son conocidas. Sin embargo, pensar que el envejecimiento y particularmente aquella instancia que tiene que ver con una patología como el cáncer que me hace tomar conciencia del tiempo, de la vida que me queda, me abre una oportunidad muy grande que podría no darse bajo otros contextos de muerte. Y bajo esa perspectiva es muy importante no restarle a la persona que se ve ya en ese trance final de su vida, que puede meditar y pensar respecto de esta, no negarle esa posibilidad. Y eso parte ya por ser conscientes de mi diagnóstico y de la realidad que debo enfrentar. O sea, el partir por el reconocimiento de aquello abre este espacio a entrar en estas necesidades de carácter espiritual que, de lo contrario, en un proceso de negación de la muerte, de evitación de estos temas, cierra esa posibilidad. Entonces, eso nos habla de la veracidad que tiene que haber en los contextos de equipos de salud, por cierto, y de la propia familia para poder abordar esto. Este es un punto relevante y sobre todo para los equipos de salud que hemos sido formados predominantemente bajo una lógica biomédica, esta dimensión espiritual se nos escapa, es eludida y por tanto no abordada. Y eso significa que este
esta persona que está viviendo esta etapa final no, eh, no se van a satisfacer ni se van a identificar estas necesidades por el hecho de evitar este tipo de diálogos. Entonces, yo diría que eso es un primer aspecto. ¿Qué preguntas nos llevan a ponernos en esta dimensión? Todo lo que tiene que ver con el sentido de la vida, la trascendencia de esta misma, el abrir esta puerta que requiere de una condición también muy elemental, que es de generar un espacio de intimidad, un espacio para oír al otro, de ponerse frente a frente el alma de la persona con quien es cuidada. Hay que generar un espacio y unas condiciones necesarias para hablar respecto de esto. Entonces, la aceptación es como un factor elemental. Habría muchos otros aspectos que probablemente van a ir saliendo. No sé, doctora, si tengo más tiempo porque ya llegué a los primeros 9 minutos. Se pasó muy rápido. Perdón, no escucho. Está sin No, audio. concluya su idea, no hay problema. Perfecto, ya, muchas gracias. Entonces, por lo menos citar algunos puntos que después los podemos desarrollar en el ámbito de las preguntas. Entonces, la aceptación de la muerte por parte del propio paciente. La familia es una condición central para ponerse en condiciones para brindar este cuidado. Se ha comprobado que todas aquellas personas que ya tienen creencias previas en esto de un ser superior al cual probablemente vuelvo o con el cual me podré encontrar en algún minuto, facilita el cuidado y abrir los espacios también al cuidado espiritual. Generar el espacio para que la familia valore la existencia de quien se está yendo, porque la persona naturalmente hace una síntesis de su vida y quienes sacan un resultado favorable al final, han cumplido aquello que para ellos ha sido central, favorece también este ambiente del cuidado espiritual. Es muy importante, como decía, este espacio de intimidad para reconocer las necesidades de perdón que tengo con respecto de mí mismo, con respecto de los otros y probablemente con esta trascendencia que va a depender de cada uno respecto de su formación, a qué se está refiriendo. Pero es muy relevante que se den estas instancias de perdón, de cerrar ciclos entre las personas. Entonces, quienes ejercen la función del cuidado, sea a nivel de equipos de salud, como la familia o algún generoso vecino que esté cerca de estas personas, saber que puede establecer un vínculo entre aquel que está despidiéndose y aquellos que quedan, y generar espacios para lograr que esta paz pueda llegar y por tanto poder ir satisfaciendo estas necesidades. Bueno, la escucha activa es un factor muy importante que nos provee, nos posibilita para generar estos espacios. Como digo, desde los equipos de salud se vio también la relevancia de que hay que formarse en estos temas. Está siempre la disyuntiva si solo algunos pueden proveer el cuidado de esta naturaleza o todos. La literatura se moviliza en ambas direcciones, pero aparentemente hay necesidad de que todos nos formemos, todos podemos ser este vehículo para ayudar a brindar el cuidado
espiritual y eso no sería simplemente una reacción espontánea, sino que para hacer bien este trabajo de la misma manera que proveer otros tipos de cuidado como el psicológico y el físico, requiere de una preparación adecuada. Muy bien, esto más o menos diría. Ok, gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria. Muy interesante. Vamos a retomar también al final, digamos, de nuestro ciclo de panelistas, probablemente con algunas preguntas. Muy interesante. Siguiendo con nuestros panelistas, vamos a saludar ahora a Taina Chang, quien es psicóloga clínica, psicoterapeuta focal, coach integrativo, especialista en psicogerontología, terapeuta DBT, formada en acompañamiento compasivo en fin de vida e integrante del equipo de clínica de la Universidad de los Andes. Taina, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Creemos que es muy importante que se generen estos espacios, ¿cierto? Y sabemos que eso es una motivación que tú también compartes. Y queremos que nos cuentes un poquitito de qué se habla cuando uno dice esto de los tabúes de la muerte. Que yo creo que de partida entendiendo que tabú es algo prohibitivo, ¿no? Generalmente entendemos a prohibirnos sentir, a prohibirle al otro sentir y pensar, e incluso en cómo se pudiera gestar una muerte. Eh, Tal como comentaron, ¿cierto?, en las reflexiones y como recién lo decía Carmen, es tan importante entender que la vida, la única certeza es lo que vamos sintiendo y la finitud. Y dentro de la finitud, muchas veces nos encontramos con personas que niegan partiendo desde la infancia, ¿cierto? Ciertos afectos y que aprendemos de alguna manera a regularnos emocionalmente con, con mecanismos que pudieran ser funcionales o disfuncionales. Y desde ahí, si pensamos que en la vida nos enfrentamos a las situaciones complejas o a las emociones displacenteras de una manera disfuncional, ¿cómo nos vamos a enfrentar a la muerte? Pensando que la muerte sí o sí implica dolor, que es verdad que podemos aprender a acompañar a morir a otros de la mejor manera o incluso pensar en nuestra propia muerte desde un buen morir. Pero ¿cómo morimos bien si no vivimos bien? Si no elaboramos, si no integramos, si no somos coherentes en este espacio, ¿cierto? Psíquico, mental, cognitivo, y entendiendo que la muerte o los duelos propiamente tal afectan todo nuestro ser, afectan la cognición, los pensamientos, ¿verdad? Afectan nuestra conducta, en qué tanto nos aislamos o qué tanto nos desregulamos o qué tanto pedimos ayuda, afectan la emocionalidad, ¿cierto? Empezamos a sentir cosas que no estamos acostumbrados y que de alguna manera nos descolocan, pero muchas veces ese tabú o esa prohibición tanto del otro, de no pienses en esto, salgamos, no pienses en esto otro, vamos a comer algo, no pienses en esto otro, ¿cómo se te ocurre pensar en que te vas a morir? Ya el negar algo tan real implica un tabú. Por lo tanto, dentro del acompañamiento, ¿cierto?, al buen morir, siempre yo hablo o me gusta plantear la idea de cómo voy a ser un profesional que acompaña si no he pensado en mi propia muerte. ¿Cómo voy a ser un profesional que acompaña si no sé lo que tengo pendiente? ¿Cómo voy a ser capaz de acompañar a otros si no lo doy espacio para que aprenda a resolver y elaborar su propio duelo, sea por la razón que sea el motivo de la muerte? Una enfermedad larga o muchas veces, cierto, son cosas inesperadas que a veces es imposible poder elaborar un proceso de duelo o de muerte, pero muchas veces cuando acompañamos en cuidados paliativos, por ejemplo, es mucho más posible acompañar a un otro desde el darle la apertura al que siente. Y siempre me gusta plantear la idea que acompañar no es ir adelante ni atrás, es estar al lado. Es la medida que el otro me va pudiendo abrir un espacio de su corazón, de su mente, de su psiquis y de su espíritu, yo puedo tomar esto y abrir, tomar la apertura necesaria para poder acompañar desde la sintonización, desde la compasión, desde saber qué es lo que el otro necesita poder resolver. Necesito pedirle perdón a mi hijo. Busquemos el teléfono. Necesito poder saber con quién va a quedar mi perro. Busquemos a alguien. Necesito saber, en el fondo, si la funeraria está lista.
Bueno, pensémoslo. ¿Cómo querer morir? ¿Se quiere morir en casa? ¿Se quiere hacer un servicio, cierto? Como decía Carmen, desde lo espiritual, hay distintas religiones, distintos ritos. Quiero que me cremen. ¿Qué es lo que quiero que hagan después? Tal vez desde ahí poder plantear y ser consciente, pero es importante también entender a qué familia tengo acompañando a este ser que va a trascender, que se va a transformar en un recuerdo, pero que ese recuerdo va a ser desde el vínculo más preciado. Y entender el cambio de concepto de la muerte sin tenerle miedo, ¿verdad? Que es imposible no tenerle miedo a algo desconocido, pero tal vez asumiendo el miedo, asumiendo esto que me pasa y poder hablarlo, muchas veces el fantasma es más grande que el propio temor. Y desde ahí ir pudiendo en el fondo resolver este tabú, aperturarme a acompañar, aperturarme a sentir y entender que la muerte en sí misma es dolorosa, porque se pierde algo, pero también es importante entender que si un pedacito de mí se queda en esta muerte, puedo llegar a un duelo complejo, ¿cierto? Puedo llegar a ciertas situaciones que son poco normativas, pero también entender que es un proceso normal y que la emoción displacentera va a estar, pero en la medida que la acojo, puedo sí o sí resolver, reorganizar mi vida, pudiendo despedir al otro de buena manera y pudiendo permitirle al otro despedirse de mí. Y desde ahí, en el fondo, ir eliminando estos tabús, que finalmente siempre va a ser un misterio la muerte. Para muchos autores a lo largo de la historia, de las religiones, de la filosofía, ha sido un misterio, ¿no? Pero finalmente ese misterio, todos vamos a llegar a eso. Y en la medida que yo aprendo a relacionarme con estos miedos, con mi propio ser y con qué le va pasando al otro, puedo generar, ¿cierto?, una armonía, un acompañamiento mucho más en paz, tranquilizador, no menos doloroso. Pero sí, en la medida que puedo verbalizar, ¿cierto?, puedo acompañar y puedo ir elaborando poco a poco y paulatinamente este dolor. Y si es necesario pedir ayuda, por supuesto, pero no, pero en el fondo la pastilla de la felicidad no es inmediata. No necesitamos un fármaco inmediatamente cuando hay dolor y cuando hay pena. Necesitamos cuando ya es disfuncional. Pero la pena y el dolor y todo lo que nos causa no es disfuncional, al contrario, es lo más funcional de la vida. Y ese es el principal tabú, no permitir el sentir, no permitir la emoción displacentera y en el fondo negar y regular por otros lados, ¿cierto? Por las compras, por el alcohol, por las pantallas, por el esto no existe. Ese es el mayor riesgo, siento yo, desde el ser humano, como el impedir que la normalización de la vida y de la muerte se haga presente. Muchas gracias, Taina, por acompañarnos con esta reflexión. Vamos a seguir con nuestra mesa, vamos a pasar a otra, ahora a otra temática. Y en esta instancia vamos a saludar a la profesora Ángela Arenas Massa, abogada, doctora en Teoría del Derecho y Bioética, directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Finisterra. Ángela, ¿estás por ahí? Está por aquí, Ángela. Necesitamos que prenda su cámara. Ángela Arenas. Bueno, yo les puedo contar mientras aparece Ángela porque no la veo, yo no sé si ustedes la ven. A ver, ¿qué pasó? Parece Está que me escucha silenciada, solamente. está silenciada, ahí está. Perfecto. Ahora sí, pero dice que la organización me tiene sin cámara. Ah, Joaquín, por favor, ¿podemos ponerle cámara a Ángela? Eso, a ver. Ahí sí. Perdona, Ángela, por haberte castigado. No, no, Ya. no pasa nada. Muy bienvenida, querida Ángela, a este panel, sumarte a esta mesa redonda que creo que ha estado muy interesante, muy bonita, así como toda la presentación del libro y este tema que nos convoca.
Y queríamos pedirte, Ángela, si nos puedes contar sobre lo que son las voluntades anticipadas, ¿ya? Desde esta perspectiva un poco, sabiendo que es un tema súper amplio desde la mirada práctica, lo ético, lo legal, ¿cómo acercar esta temática a esta audiencia diversa que tenemos hoy? Sí, bueno, yo primero que nada agradecer las ponencias que me precedieron porque encontré que han sido sumamente interesantes y enriquecedoras para mí. Tal como decía la doctora Marilu Buinich, bueno, yo vengo del ámbito del derecho, entonces las cosas a veces se ven un poco distintas, pero sí tienen mucho que ver, ¿no? Piensen que habló recién Carmen Gloria de la muerte como un hecho antropológico, ¿no? Como algo que todos vamos a vivir en algún momento y que algo que estamos ciertos que va a acaecer y que muchas veces lo más importante es no negar la de posibilidades a las personas respecto de poder compartir sobre las preocupaciones que nos va generando la propia muerte. Lo mismo que dijo Taína, ¿no? Que en el fondo cómo nosotros podemos tener esta posibilidad o cómo podemos ser facilitadores para poder conversar y poder poder superar estas barreras que muchas veces no nos dejan vivir nuestro propio sufrimiento y nuestras propias vivencias. Entonces, ¿cómo en esta lógica de ir reconociendo nuestras propias vulnerabilidades y nuestros propios sufrimientos, nosotros vemos que a veces, tal como decía Carmen Gloria, tenemos una lógica biomédica que no nos deja ver este sufrimiento como algo tan palpable, tan real, y nos mantenemos en un ámbito que es netamente profesional. Pero fíjense que también a veces eso ocurre en la lógica legal. La lógica legal no necesariamente está pensada como para regular el sentimiento, para regular el sufrimiento, sino que para regular ciertos hechos jurídicos que ocurren o acaecen, como los hechos jurídicos o hechos con connotación jurídica, sea como el nacimiento o sea como la muerte. Y en ese contexto nosotros también vamos viendo que se van desarrollando ciertos sucesos. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Código Civil regula la muerte, ¿no? Y también nosotros vemos que la muerte la regula tanto el Código Civil, también tenemos la ley de trasplante de órganos que regula la muerte cerebral, y también las certificaciones respecto de la muerte están reguladas tanto en el Código Sanitario, de la certificación de la muerte, y en el registro civil, ¿cierto? Las leyes de registro civil, las cuales nos dicen que el equipo médico lo que va a hacer es la certificación de la muerte. Pero si ustedes se fijan, eso está sumamente legalizado, no entra tanto a la dimensión que ocurre con este sufrimiento. Y en este contexto, buscando cómo los juristas nos vamos aproximando un poco a este sufrimiento y poniéndonos en este contexto, ¿no? De voluntades anticipadas, me encontré hace poco, o sea, ya hace un par de años, dando un curso de derechos de persona, porque hago ese curso, digamos, aquí en la universidad para pregrado, con que el Tribunal Constitucional en el año 1995 se encuentra, digamos, ante la disyuntiva de tener que un grupo de senadores le presenta un recurso de inconstitucionalidad a propósito de la ley de trasplante de órganos. Los trasplantes de órganos, en el fondo, en la ley de trasplante de órganos es donde se regula la muerte cerebral. Y si ustedes se fijan, cuando yo me declaro un donador de órganos para el momento de la muerte, yo me estoy declarando estoy declarando una voluntad anticipada, es decir, aquello que yo quiero hacer al momento de mi muerte. En este sentido, cuando yo hablo de la voluntad anticipada, estoy hablando de aquello que quiero que ocurra una vez que acaezca mi proceso de muerte y la muerte en general, como este hecho jurídico que va a producir ciertos efectos, como por ejemplo la disolución de mi matrimonio, como por ejemplo se abre la sucesión, ¿cierto? Y va a generar esos ciertos efectos patrimoniales. Y en ese momento, entonces, un grupo de senadores le pregunta al Tribunal Constitucional: ¿qué pasa con la muerte encefálica? Estamos hablando de 1995, la ley 19.451, que es de trasplante de órganos desde el 96. Entonces, en el fondo, pregunta por la muerte encefálica con este criterio. Es decir, ¿será posible que podamos declarar la muerte encefálica, que es una muerte en el fondo que tiene una intervención médica directa, para que nosotros pues, de esa manera poder generar una posible voluntad anticipada? Y en ese momento, entonces, estos senadores presentan este requerimiento al Tribunal Constitucional argumentando en el artículo 7º de la Constitución, que en el fondo habla de
entregar atribuciones a al personal médico excediendo las competencias de su propia función, y argumentando en base al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica en el 19 número 1, que es una garantía constitucional, y en el 19 número 2, que es el derecho a la igualdad ante la ley. Es decir, habrá igualdad ante la ley para todas las personas en aquellos casos porque el artículo 10º y 11º, y el 10º en particular, decía en ese momento que aunque las personas que en el fondo se podría donar órganos en aquellos casos en que las personas estuvieran en muerte cerebral o en estado de muerte cerebral con la sola voluntad de aquellos parientes más cercanos, pero sin que la persona muerta haya, o el cadáver, digamos, en este caso, haya declarado una voluntad expresa de donar órganos. Entonces ahí se argumenta, digamos, en base, los senadores argumentan en base a la igualdad ante la ley. ¿Qué pasa por esta falta de consentimiento previo? Y ahí es bien interesante porque el Tribunal Constitucional se ve en esta discusión que es ya más, que entra a lo más fino de lo que es la muerte y hacerse estas preguntas antropológicas que plantea Carmen Gloria y que plantea Taína. Y yo lo encuentro sumamente rico este debate que hace el Tribunal Constitucional, porque entra precisamente a preguntarse qué pasa con las posibilidades de las personas de poder expresar sus voluntades en anticipación. Pensemos que los criterios de muerte encefálica y de donación de órganos en Chile datan del año 1968 porque ya lo permitía el Código Sanitario. Por lo tanto, esta ley de trasplante de órganos del 96 viene a regular, digamos, legalmente un procedimiento que ya en Chile de alguna manera se realizaba y lo viene a ordenar, a sistematizar a propósito de trasplante de órganos, y a ordenarlo de mejor manera, digamos. Entonces es bien interesante porque el Tribunal Constitucional se plantea el tema del derecho a la vida y la integridad, y además el tema de las decisiones que pueden tomar las personas respecto de su propia corporeidad al momento de su muerte. Y se plantea mucho de los temas que se han planteado, sobre todo pensando en aquello que, por ejemplo, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, con mucha posterioridad, 10 años después, el 2005, va a prescribir en su artículo quinto, por ejemplo, respecto del respeto a la autonomía. Ellos, por ejemplo, la Convención de Bioética y Derechos Humanos habla del respeto a la autonomía con responsabilidad en el ejercicio de la libertad. Y el Tribunal Constitucional también lo hace, dice, ¿por qué las personas no van a poder decidir y por qué vamos a negar los espacios de participación? El Tribunal Constitucional abre espacios de participación al reconocer tanto los criterios de muerte encefálica como los criterios de decisión respecto del propio cuerpo, pero en el sentido de poder conversar con los entornos de apoyo respecto de esta posibilidad de generar una primera manifestación de voluntad anticipada como sería el trasplante de órganos. Y obviamente hoy en día nuestra legislación, ya teniendo ley de trasplante de órganos y viendo que también tenemos enfermedades neurodegenerativas que son relevantes, como por ejemplo el Alzheimer y las otras demencias que existen hoy, vamos viendo que estas voluntades anticipadas son cada vez más necesarias dentro de la comunidad de poder ir reconociendo. Hasta que llegamos a la ley 21.331, que es la ley de salud mental, donde nosotros ya vemos que estas voluntades anticipadas ya están consagradas en el artículo cuarto, inciso cuarto, y donde se prescribe que los equipos de salud van a promover el resguardo de la voluntad y preferencias de las personas y que para tal efecto van a disponer de la utilización de declaraciones de voluntad anticipada con el objeto de hacer primar la voluntad y preferencias de las personas en el evento de afecciones futuras y graves a su capacidad mental que le impidan manifestar su consentimiento. Entonces, en ese sentido, hoy vemos que las voluntades anticipadas de tratamiento, cuidados, pueden llegar a contemplar, por ejemplo, valores y opciones personales respecto a los momentos del final de la vida o cualquier situación en que se produzca una grave limitación física o psíquica, criterios que deben orientar las decisiones que haya de tomar en el ámbito sanitario, por ejemplo, una reanimación, que son tratamientos desproporcionados y extraordinarios, por ejemplo, para una persona y también desde el punto de vista del equipo de salud.
situaciones sanitarias concretas en las que se requiere que se tenga en cuenta la aceptación o rechazo de determinados tratamientos, como por ejemplo un trastorno cognitivo mayor en casos de demencia, ¿cierto? En las etapas leves o moderadas, y a tomar decisiones compartidas, tanto con el equipo de salud como la familia, para cuando ya haya una demencia avanzada. Sabemos que en esos casos se desestresa mucho las decisiones para el equipo de salud, por ejemplo, no reanimar, eh, no a una traqueotomía, por ejemplo, y todas esas son decisiones que permiten que también los equipos de salud, el entorno de apoyo, los familiares estén mucho más en paz si es que estas decisiones fueron conversadas. Otros aspectos como la elección del lugar donde se desea recibir atención al final de la vida, como por ejemplo cuidados domiciliarios, que es el tema que hoy nos convoca, la voluntad de asistencia religiosa, el deseo de donar órganos, el deseo de estar acompañados en momentos cercanos al fallecimiento, la designación de representantes o varios que puedan sustituir al paciente cuando no puede expresar su voluntad, con el fin de que se cumplan ciertas instrucciones indicadas previamente, nombrar un representante cuando es necesario que se manifieste esta aceptación por escrito, etcétera. Ahí tenemos distintos tipos de voluntades que nosotros pudiésemos ir generando de manera anticipada, pero siempre considerando que de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y también a la Ley 20.584, que conocemos generalmente como Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que hoy en día en Chile está prohibida la práctica de la eutanasia. Esos son mis comentarios que puedo comentar, o sea, que puedo compartir hoy, digamos, desde el punto de vista legal. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, como siempre, tan interesante y en el fondo cómo mostrar esto que es desde lo, digamos, como legal, ¿cierto? Y de la historia, porque uno dice, bueno, ¿y por qué no está hablando? Porque finalmente de esto es como ver esto que está en las normativas, lo llevamos a esto más cotidiano, como vas diciendo tú, que finalmente tiene que ver con distintas decisiones, o sea, de por qué es importante mencionar este tema y por qué el trasplante si no todas si estamos hablando, no sé, de personas mayores, que muchas no van a ser candidatas a trasplante, estamos hablando de muerte en casa, porque finalmente esa es, en el fondo, es esta historia que va dando los orígenes para distintas normativas, leyes y también experiencia, ¿ya? Si nos damos cuenta, vemos que tuvimos tres panelistas en esta primera parte de la mesa redonda de distintas disciplinas, de distintas expertise, pero creo que en las tres se destaca la importancia de la conversación, de manifestar finalmente quiénes somos nosotros, tanto como personas que podemos estar en una etapa de fin de vida, o como aquellos que podemos estar acompañándolo, ya sea desde nuestro rol en la comunidad o desde nuestros roles profesionales, y cómo todo esto que tiene que ver como con la preparación puede cambiar un poco como el desenlace o la experiencia de este morir. Y ahí llegamos un poco a nos convoca ahora con este tema del buen morir, y que la única forma de poder estar preparados finalmente es que conversemos de estos temas y de que los pongamos sobre la mesa, tanto desde el punto de vista, como dices tú, desde estas voluntades anticipadas, tanto desde lo legal, desde lo práctico, desde lo cotidiano, como de lo que es la preparación y esto que nos hablaba Taína de los tabús de la muerte. Así que muchas gracias a las tres. Les voy a pedir si pueden prender sus cámaras para que vayamos también a un ciclo de preguntas y de comentarios. Queremos agradecer la conexión de todos quienes nos están acompañando en este momento. Joaquín, si le puede activar de nuevo la cámara a Carmen Gloria, por favor. Eso. Eh, y contarles que el libro está disponible para quienes lo quieran descargar. Están disponibles los dos libros, ¿ya? Tanto el Orientaciones para el Buen Morir en Casa como el libro Te Cuido que nos mencionó de cuidados espirituales Carmen Gloria. Y ustedes los pueden descargar si ingresan a www.opcionmayor.com. Pueden ir a notas o a noticias y les va a aparecer la imagen del libro donde ustedes pueden apretar descargar y los va a llevar a la página de la editorial, ¿ya? Y son de descarga gratuita. Y están ambos disponibles en su versión digital. Muy bien, vamos a ver, María José, no sé si nos puedes comentar o resumir qué fue Tengo apareciendo en el chat. mucho interés acá por saber la descarga del libro, entonces en www.opcionmayor.com. Y lo otro que les quería comentar es que hay dos
preguntas que a mí me parece que pudiéramos ver con la expositora. Una, que en los centros de atención primaria existen psicólogos para el acompañamiento en distintos procesos y si es que la pregunta que se hace es si es que estos psicólogos están preparados. Y una segunda pregunta que se hace es si es que hay que hacer alguna distinción para las orientaciones del buen morir en casa cuando se orientan hacia las personas mayores versus otras edades. Hay las distintas panelistas que quieran contestar. Son muy respetuosas, así que les podemos dar nosotros la palabra. Como María José, que también es psicóloga, Taina, si nos puedes comentar en relación a este tema, ¿cómo ves tú el tema de la capacitación de los psicólogos? Y luego le podemos preguntar también a Carmen Gloria cómo lo ves desde el punto de vista de otros profesionales de la salud también. Ok, ahí la pregunta, si entendí bien, tiene que ver con si es que los psicólogos que están en centros de salud están capacitados para el proceso de duelo. Bueno, generalmente, o sea, cada psicólogo al salir de la universidad, en el fondo sale como con un marco de referencia y cada uno en el fondo va adquiriendo herramientas en base a lo que generalmente cada uno necesite. Obviamente hay ciertas habilidades blandas en el fondo propias de la carrera que obviamente todas deberíamos tener, que tiene que ver con empatía, con compasión, pero obviamente las temáticas más en proceso de fin de vida, existen especialidades en el fondo específicas que se dan en distintas instituciones, ¿cierto? Que tienen que ver con temáticas mucho más específicas y desde la técnica y de alguna manera creo que también es muy importante como fomentar la apertura de esto y también un trabajo personal en el fondo necesario en base a esta temática, porque obviamente, tal como mencioné, si yo no tengo elaborada la muerte de mi cercano o no soy capaz de hablar de mi propia eventualidad finitud, obviamente me va a costar mucho más acercarme, ¿cierto?, a ese espacio, ¿cierto?, ese tipo, esa comunidad que necesita el apoyo. Eh, no está, entiendo yo, en el fondo estipulado o reglamentado que tengan ciertas capacitaciones, pero insisto que todos los profesionales del área de la salud mental contamos con ciertas habilidades en el fondo propicias para acompañar distintos procesos. Muchas gracias, Taina. Sumaré ahí quizá lo que está mencionando, que hace poco tiempo existe lo que se llama la Ley de Cuidados Paliativos Universales. Entonces, en la línea de la implementación de esa ley, a nivel de atención primaria, eso va acompañado de ir generando como más capacitaciones que van más allá de lo que cada uno de nosotros puede haber recibido, por ejemplo, en su pregrado. No sé si Hay otra alguna... pregunta más, hay una pregunta que es muy dirigida a Ángela, que tiene que ver, ¿sí? Es que Carmen Gloria parece que quería comentar de la pregunta anterior, y ahí pasamos. Sí, muchas gracias. Bueno, en la investigación que hicimos con la profesora Arena, nos dimos cuenta y conceptualizamos esto en la psicologización de esta etapa del cuidado que nosotros pretendíamos que fuera cuidado espiritual. Es decir, ¿a qué se refería esto? Según nuestra interpretación, y me corrige Ángela, que está aquí presente también, es que en el fondo cuando las familias o los equipos de salud veían que llegaba esta etapa final, ¿no es cierto? Y el paciente y la persona comenzaba con distintas expresiones evidenciando esta necesidad del cuidado espiritual, se captaba como una necesidad de carácter psicológica y no espiritual propiamente dicha. Entonces, ¿qué significaba eso? Que a este paciente se le detectaba esta necesidad y era reconducido al psicólogo, como aquella persona eventualmente única y capaz de acoger esta necesidad del paciente. Y es allí donde, en confrontación a eso, era que veíamos la necesidad entonces de que al ser esta una necesidad más bien de carácter transversal y a la cual todos, como se ha señalado, vamos a exteriorizar en algún minuto, por lo tanto también estaríamos
condiciones de poder acoger esto y no necesariamente reconducir siempre a este único profesional. Y para eso emana entonces, como decimos, esta necesidad de reconocimiento, de vincular con esta necesidad, vincular con la necesidad de formación para finalmente proveer también este cuidado que es de carácter transversal y que probablemente aún habiendo allí herramientas de carácter o para un abordaje adecuado que provee la psicología, no sería única y excluyente. Entiendo que finalmente ese sería un factor a tener en consideración. Es decir, no solamente psicologizar esta situación, sino que abrirla a un espacio mucho más amplio y al cual todo con una finura de mayor sintonía podríamos ir avanzando. Profesora, si es que me equivoco o quieres complementar algo, Ángela. No se oye, está ahí, pero Parece no. que justo ahí, Ángela, parece que se había quedado pegado. Si querías hacer algún comentario, Ángela, de esta primera parte, o quizás también desde tu perspectiva de qué pasa con estos temas y la capacitación en el ámbito de lo legal. No, en el ámbito legal yo creo que falta mucho todavía como para abrir los temas, pero respecto a lo que planteaba Carmen Gloria, em, eh, ella también, o sea, ella planteaba muy bien el tema de no solamente psicologizar este problema, porque a veces mismas personas tienen más inquietudes que es abordar también un ámbito más espiritual. Y que cuando nosotros vamos a los equipos de salud a consultar, ellos también plantean esa necesidad. Entonces, como que, que ellos mismos dicen que las prácticas o la manera en que ellos mismos se van capacitando es a través de quien ha tenido más experiencia que ellos dentro de su mismo equipo, pero no existen como capacitaciones que los ayuden a aprender esto de una manera más, como más científica, digamos, como un percurso formativo donde ellos puedan aprender de una manera más profesional esto. Entonces, como que se abre un mundo de posibilidades de aprendizaje, que es un desafío pendiente muy importante. Entonces, y esto abre un desafío en todos los ámbitos, porque tanto los profesionales tendrían una carencia como aquellos que se presumen formadores de estos profesionales. Entonces, es una carencia bien relevante, digamos. Entonces, claro, ¿qué nos queda a todos los demás? Que desde el ámbito de la investigación eso es bien importante. Y lo otro que también nos llamó mucho la atención es que nosotros partimos con ciertas premisas antropológicas que habíamos nosotras declarado al momento de partir la investigación. Y claro, nos dimos cuenta que para muchas personas con el ámbito psicológico bastaba. Y que em, en el fondo, para las personas, la trascendencia en sí misma significaba muchas veces, tanto para los equipos de salud y para los mismos pacientes, muchas veces la trascendencia se traduce en dejar un recuerdo en el otro. En recordar el plato de tallarines que me hacía mi mamá, en recordar algún objeto, en recordar un legado, que diríamos nosotros jurídicamente hablando, recordar algo en particular. Estaríamos hablando de una trascendencia horizontal entre tú y un otro que se relaciona contigo de manera en paridad, digamos. ¿Me entiendes? Entre otra persona, en la dignidad en sentido de paridad, pero no necesariamente en relación a la trascendencia con un ser superior. Para eso estamos muy lejos. Entonces eso también nos habla de un sentido de espiritualidad propiamente tal que tiene otra dimensión. Entonces, eso también es algo que nos llamó mucho la atención, que en el fondo ahí también nosotros vemos cómo el ser humano se puede encontrar más o menos ubicado con su propio entorno. Son como preguntas que a nosotros nos quedaron pendientes, porque esto es una investigación muy preliminar, por supuesto.
quedan para mucho para pensar. Eso yo podría, digamos, cosas que a mí me llamaron la atención y que también están reflejadas, porque como los libros son un insumo que busca compartir y apoyar a las comunidades que nosotros, que de lo que nosotros aprendimos, no están pensando en una trascendencia en una trascendencia vertical, sino que están pensando en una trascendencia horizontal, porque eso es lo que nosotros pesquisamos. Muchas gracias, Ángela. Taina quería acotar Sí, algo. quería complementar a lo que decían en el fondo las otras panelistas, que como bien lo dicen, se deja excluida en la dimensión en el fondo o en estos cuidados de fin de vida o en la vida en sí misma, que todo afecta también la dimensión espiritual del sujeto. Y desde ahí es súper importante entender cuál es la cultura desde lo religioso y desde lo espiritual, porque para algunas personas va a ser mucho más importante la formalidad del rito y para otros en el fondo poder plantear y hablar acerca de y qué viene después. Y eso está muy excluido en general y cuando se medicaliza mucho el cuidado de fin de vida, efectivamente estamos dejando parte importante del sujeto en esta capacidad de poder elaborar la muerte. Muchas gracias, Taina. María José, nos quedan los últimos minutitos. Sí, sí, acá en el chat, muy emocionados todos por el libro. Felicitaciones a Carmen Gloria, le mandan desde distintas partes de Chile. Ahí están mencionando Chillán, Puerto Montt y a todas las autoras. Hay preguntas específicas de cuál es la validez legal de las directrices anticipadas, bajo qué marco legal se puede realizar la sedación paliativa y si es que se puede demandar al Estado por no tener acceso a los cuidados paliativos. Esas son las últimas tres preguntas que nos aparecen acá en el chat, que veo que hay alguien Para ahí los, sonriendo. para los últimos minutos, así que podemos partir. Hay varias que van con el énfasis legal, quizás que podría mencionarnos Ángela, y luego también probablemente Taina y Carmen Gloria pueden aclarar algunos aspectos prácticos o clínicos de los temas que se están mencionando. Sí. Bueno, como buen abogado yo les voy a decir depende. Hay que distinguir, porque todos tienen matices, porque en el fondo la primera pregunta era, María José, si me la puedes La repetir. primera pregunta era respecto a si es que las directrices anticipadas en el fondo son Legal. válidas en las notarías. La segunda, marco legal de la sedación paliativa. La ¿Ya? tercera, si es que no hay acceso a cuidados paliativos, si es que se pudiera demandar al Estado. Ya. Ya, con respecto a la validez legal de las voluntades anticipadas, en notaría, lo que pasa es que hoy en día la ley 21.331 que reguló las voluntades anticipadas solamente habla de la voluntad anticipada, pero ahí está sujeto a la dictación del reglamento que va a decir cómo se van a operativizar esas voluntades anticipadas. Entonces, hoy en día nosotros no tenemos una indicación de cómo van a operar las voluntades anticipadas. Ahora, en lo que ocurre en los países donde se han regulado a través de notaría, la experiencia no es buena. ¿Por qué? Porque quedan las voluntades anticipadas ahí volando, muchas veces por escritura pública, y después ocurre mucho que las personas cambian de voluntad anticipada. O sea, tienen una voluntad anticipada a los 20 años y después a los 40 cambiaron y nunca nadie se enteró. Entonces, las personas ya están en una etapa final o están muriendo o están en proceso de muerte y aparece esta voluntad anticipada que muchas veces tiene una validez legal que se superpone a lo que la persona dijo en el último tiempo e incluso que sus familiares saben o el equipo médico sabe y la voluntad anticipada prevalece por sobre aquello que todos los demás, que todo el entorno próximo sabe. Entonces, y que la persona no puede manifestar. Entonces, eso hay experiencias así en Alemania, en Italia, en todos los lugares en donde estas voluntades se han generado vía notarial. Entonces, son bastante discutidas. Eh, Hay otra posibilidad de las voluntades anticipadas también, que es que los equipos de salud las vayan trabajando en las mismas fichas clínicas. No habría ninguna incompatibilidad con eso en la medida que hayan equipos clínicos que sean más o menos, que trabajen con las personas, estas voluntades, se vayan incorporando las fichas con los familiares y sean conocidas, porque dado que son consentimientos informados prospectivos, perfectamente podrían ir incluidas ahí en la medida que sean conversadas y socializadas y dentro del marco legal vigente, ¿ya?
El tema de la sedación paliativa, eso depende mucho es un tema sumamente delicado de bioética. No le podría decir ni que sí ni que no, porque depende de cada caso y tiene matices muy particulares y se ve siempre a través de comités de ética clínico. Por lo tanto, yo ahí no me voy a pronunciar porque se puede equivocar uno si da una opinión sin tener el caso clínico a la vista. Y con respecto al acceso a los cuidados paliativos, si bien hay una ley de acceso a cuidados paliativos que se dice que son universales, la verdad es que esa ley de cuidados paliativos vino sin presupuesto. Por lo tanto, hoy en día solamente tenemos cuidados paliativos para el cáncer y no tenemos presupuesto para cuidados paliativos para Alzheimer ni para cuidados renales. Por lo tanto, en las coberturas se dice que deberían estar cada vez implementándose de mayor manera en un Estado social de derecho donde las prestaciones se van dando en la medida que el Estado va pudiendo cubrir dichas prestaciones. Hoy en día tampoco son prestaciones auge, donde hay garantía explícita en salud. Entonces, por eso, hasta el momento no hay demandas específicas, pero si fueran auge y no se prestan, efectivamente uno ya podría entrar a demandar. Así que estamos en camino a eso, o sea, se entiende que ya hay una conciencia de que este tipo de prestaciones deberían tener una cobertura universal y en la medida que se avance en ese camino, evidentemente van a ser sujetas, digamos, a la falta de servicio y demanda por falta de servicio del Estado. Muchas gracias, Ángela. Hemos llegado a Carmen Gloria. O nos queda ahí un minutito. Y a cerrar. Vamos. Sí, unas palabritas respecto de la sedación paliativa. Bueno, la sedación paliativa, por cierto, hay que ver el contexto, como lo dice la profesora, indudablemente, lo sabemos. Sin embargo, decir que es una práctica en estricto rigor legal, por cierto, es una facultad que tiene el médico para que finalmente cuando hay síntomas que son refractarios a un tratamiento riguroso, previo, que no suprima la conciencia momentánea o definitiva de la persona, evidentemente llegará su momento justificado para hacerlo. Cuando el objetivo perseguido, tanto por el clínico como por la acción en sí misma, es efectivamente favorecer una muerte tranquila, insisto, cuando ya todas las demás alternativas han fracasado bajo esa perspectiva, particularmente, no sé, con dolores que no han sido posible manejar o un síntoma como la disnea, que es esa sensación de hambre, de aire espantosa, con una gran angustia, etcétera, evidentemente se dan las condiciones y al margen digamos, de las sugerencias o los comités, lo que puedan opinar, tiene esa finalidad. No pretende adelantar la muerte como fin último de la persona, lo que podría ser más bien una eutanasia, y por lo tanto eso quedaría explícitamente excluido desde la perspectiva legal, pero en estricto rigor es un procedimiento legítimo y que pretende acompañar y favorecer una muerte efectivamente con menos sufrimiento para la persona y la familia. Pero Eso. está dentro de la lógica de lo desproporcionado y extraordinario. ¿Está? ¿Perdón? Estás dentro de la lógica de tratamientos desproporcionados y extraordinarios, pues por eso son tan delicados. Sin duda. Está en un contexto, sí, sí. Muchas gracias, Carmen Gloria. Creo que es muy importante aclarar este término porque a veces, así como decía Taina, existen ciertos tabús, también existen mitos y desconocimientos de todo lo que que es el acompañamiento al buen morir y de las alternativas que nosotros tenemos y de cómo efectivamente Taina dijo, siempre va a haber dolor y no necesariamente estamos hablando de dolor físico, sino que siempre hay esta experiencia, pero que hay muchas cosas que podemos hacer para que esto sea lo más llevadero para todos y que no son blancos y negros. Taina,
Sí, solamente que yo creo que también dentro de esta confusión muchas veces que tenemos desde el prejuicio, es súper importante diferenciar que un cuidado de fin de vida no es un cuidado paliativo. El cuidado paliativo puede ser incluso una enfermedad que no tenga tratamiento, que no tenga cura, en el fondo, y que existe un tratamiento paliativo, pero eso no quiere decir que estoy derivando a alguien a un cuidado de fin de vida, porque muchas veces, en el fondo, en mi experiencia en trabajo de cuidados paliativos, me pasó que derivaban a alguien a cuidados paliativos y decían, no, pues si no me voy a morir todavía, pues si no te está diciendo que te vas a morir, como efectivamente existe un proceso y existe en el fondo cierto prejuicio que el cuidado paliativo es cuidado a fin de vida y no es así. Entonces, en ese sentido y en ese contexto me parece súper importante como tener estos conceptos claros y educar en el fondo a los mismos pacientes a comprender cuál es la diferencia y que en el fondo, claro, efectivamente, cuidados paliativos también hay en fin de vida, pero eso no quiere decir que sean lo mismo, simplemente eso, y que muchas veces las personas o los pacientes se acostumbran a tener dolor y no piden ayuda ni rescates por temor. Y ya cuando se tiene dolor, es importante reconocer que el dolor físico también se está asociado a un dolor psíquico y es importante poder tratar ambos. Muchas gracias, Taina. Ahora sí, hemos llegado al final de esta interesante y nutritiva instancia. Esperamos que siga para que podamos acompañar los procesos de fin de vida en la comunidad y que nos invite a reflexionar también sobre cuál es el rol de cada uno de nosotros en promover estas comunidades más compasivas. Creemos en el poder de que reunirnos hoy alrededor de esta temática nos da luces acerca de las redes que tenemos que ir trabajando y fortaleciendo y cómo esta instancia es capaz de convocar. O sea, en el fondo uno dice, bueno, qué susto hay de repente que hablar de la muerte, pero que hoy nos podamos haber convocado más de 200 personas para conocer de este libro y saber que además en esas conexiones hay equipos, tampoco son personas aisladas, creo que es una muy, eh, como que nos da luces. Para finalizar, mencionarles nuevamente que el libro Orientaciones para un buen morir en casa, así como también la publicación Te Cuido, están disponibles ya para ser descargadas en www.opcionmayor.com. Pueden ir al ítem noticias o a las notas y además a quienes se registraron se les va a mandar el link de la editorial vía correo electrónico también para que puedan ver lo que más les acomode. Muchas gracias a todos y todas. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad y contarles también que la transmisión de este seminario será publicada prontamente también en el canal de YouTube de Opción Mayor. Y si quieren conocer más de nosotros, los invitamos a visitar nuestra página y nuestras redes sociales como Opción Mayor. Carmen Gloria, si quiere unas últimas palabras. Bueno, O sí, por cierto, muchísimas Cano gracias también. por este último momento. Sí, agradecer a todas las personas que permitieron esto, agradecer a las panelistas y a ustedes como Opción Mayor que nos facilitaron este contexto. Así es que gracias infinitas para todos y ahí está a disposición de todos estos pequeños textos que esperamos sean un aporte, sin duda. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos y a todas.